Aho, Iaho, Aho, Iaho. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Aportes Afro-Costarricenses y Diaspóricos. En esta mañana tenemos el placer de contar con la presencia de Ligia Baldí Alvarado, quien nos va a hablar sobre los textiles africanos. Pero antes de que Ligia empiece a abrir nuestro conocimiento sobre eso, Ligia, nos gustaría muchísimo que si nos contaras un poquito de usted, un poquito de su historia profesional y la razón por la cual usted se interesó por este tema de África, sobre África. Buenos días, con muchísimo gusto, doña Carmen. Yo estudié matemáticas en la Universidad de Costa Rica, así es que soy profesora de matemáticas, y a raíz de que yo me casé con un afrocostarricense y tuve mis hijos, empecé a darme cuenta de que dentro de digamos, de los estudios escolares no existía absolutamente nada como para afianzar la africanidad de las personas. Yo me sentía muy bien, pero yo no sabía cómo se sentían ellos, porque un día mi hija vino y me dijo: mami, es que fulanito de tal, hay un niño en la escuela, me dijo, me jaló las trenzas y me dijo, negra. Y yo dije, mi amor, pero eso está bien, que usted vea cómo es. Me dice, sí, pero ¿por qué me tiene que decir así? Entonces yo me di cuenta de que ella no sabía quién era ella. Y aunque ella quería a la abuelita y quería a las tías y íbamos a Limón y compartíamos, ella no sabía quién era ella y el deber era mío de enseñarle lo que era ella. A raíz de eso, yo empecé a interesarme, a comprar libros y de todo, pero no fue sino hasta 1992 cuando una persona de Estados Unidos vino aquí a Costa Rica. Era amigo de mi esposo y bueno, y un día empezó a hablar y yo lo escuchaba hablando. En ese momento mi inglés era apenas incipiente, entonces comencé por aprender el inglés porque yo decía, esto que él está diciendo me parece cierto, pero ¿cómo hago yo para aprenderlo? Entonces, bueno, lo primero, fui a aprender inglés, luego me uní a una asociación a través de este señor, que se llama y que tiene, digamos, tiene su asiento en Estados Unidos, se llama ASCAC, Association for the Study of Classical African Civilizations. Y ahí comenzamos a estudiar, hicimos un grupo de estudio y teníamos clases, dábamos charlas a los jóvenes y eso me abrió, me expandió el universo. Así es que yo estoy aquí porque creo firmemente que lo que yo hago puede ayudar a otras personas a conocer mejor su ser, a conocer mejor a los demás y en el caso de hoy, que sería a través de los textiles, entonces nosotros vamos a ver esa realidad africana vista desde una manera y una perspectiva diferente, porque nosotros siempre vemos, bueno, que los cuentos, que la literatura, que la música, que la comida, pero hoy lo vamos a ver a través de los textiles, porque es otro mundo, pero es un mundo maravilloso. Es un mundo. Tenemos aquí un mapa de África con textiles, dibujado con todos los textiles, porque no está dibujado por países, sino por textiles. Por supuesto que en el día de hoy nosotros no vamos a poder cubrir tantísimos, sino que vamos a cubrir los más significativos. Entonces, por eso se llama Textiles Africanos, un mundo de imaginación y color. Vamos a comenzar con la primera parte que yo considero que es una parte que no debe ser olvidada,
porque es la más antigua, digamos, de lo que conocemos. Hay muchas cosas que conocemos de los textiles africanos, muchas o pocas, pero la más antigua es la de la primera cultura o de la cultura más antigua que conocemos, que es la cultura egipcia, que muchos consideran que la cultura egipcia no pertenece a África. Desafortunadamente, esta no es el mejor dibujo que conseguí, porque ahí ponen como si fueran, como si los egipcios hubieran sido caucásicos, cuando si usted viene de África y está en África, es decir, tal vez los egipcios de hoy tienen una mezcla más caucásica, pero en la antigüedad todos venían del puro sur de Sudán y de Etiopía. Lo traje porque esas eran las vestimentas. La primera, digamos, la primera tela que ellos produjeron o que se produjo, que se tiene conocimiento, es de la fibra de lino. Y lo hacían de cuatro formas diferentes. Una dura, digamos muy gruesa, como más, como un tejido más brocho, digamos así, en decirlo en tico. Después había otro intermedio, luego había otro, y lo último había como una gasa, que todavía hoy esa gasa la encontramos, esa gasa de lino, la encontramos en los trajes etíopes. Es una belleza de material. Por supuesto que hoy ya no se utiliza tanto el lino, sino que se utiliza más el algodón. Pero la idea de que yo les ponga estos trajes es por una razón. Los egipcios, las egipcias se vestían con digamos, el primer traje era un traje que estaba, el calor era mucho y estaba descubierto el torso, el busto. El otro traje ya era un poquillo más elaborado. Este era de un material un poquito más grueso. El tercer traje, dependiendo de los imperios, así fue cambiando el traje. En el imperio antiguo, estamos hablando de hace unos 5.000 años, ¿verdad? El imperio medio, que fue más o menos unos 4.000, 3.000 años. El nuevo, que ya fue como hace unos 3.000 años, y el otro, el imperio medio, que estamos hablando de unos 2.500 años. Ya en el nuevo es, digamos, unos 2.200 años. Los niños no usaban ropa hasta los 6 años, siempre andaban desnuditos y se usaba como esta faldita, digamos que decía ahí Imperio Antiguo y Medio. Esa faldilla era como el mandil. Sabemos que Egipto es una zona muy cálida, ¿verdad? Y otra cosa que ellos usaban, la razón por la que usaban pelucas es porque tanto hombres como mujeres se rasuraban la cabeza. Con eso ya sabemos que no había piojos. Pero ellos se rasuraban siempre. Era gente muy, ¿cómo se llama? Muy limpia. Se bañaban constantemente. Yo quiero decirles que parte de esto de los textiles es importante que lo conozcamos porque son las tradiciones también de los pueblos. En el caso de Egipto, de los primeros textiles que se usaron, los usaron para embalsamar. Y entonces envolvían a las personas, ¿verdad? Con una serie de sales, con una serie primero los limpiaban, les quitaban los órganos internos, les sacaban los órganos, digamos, lo que existía dentro de la cabeza a través de unos orificios por la nariz. Entonces, estamos hablando de una civilización que no solo tenía el arte digamos, el telar que hacía sus tejidos, sino una civilización que tenía un conocimiento en medicina avanzado, que eso nosotros no lo conocemos, ¿verdad?
Entonces, estoy hablando de Egipto, pero cuando hablo de Egipto, nosotros estamos pensando en este momento que es el Egipto actual, el Egipto de hoy, pero no es cierto. Estoy hablando de una región que comprende el Valle del Nilo. Había varias civilizaciones. Estaba la civilización de Kemet o Egipto, estaba más abajito la civilización Nubia, y un poquito más al este estaba la civilización etíope. Todas eran diferentes de alguna forma, pero similares porque todas eran producto del Valle del Nilo, del valle que regaba el río Nilo. Acuérdense que los egipcios lograron adelantarse ahora a la época, y entonces las inundaciones que ellos tenían todos los años, ellos las lograron canalizar, pero además ellos tenían canales de irrigación. Todo esto les digo porque cuando uno ve el desierto, uno dice, ¿dónde sembraban? Sembraban el lino, y hay imágenes donde se ve que ellos estaban sacando las fibras. Entonces les estoy diciendo esto porque este es, digamos, el principio de un continente que luego a través de los textiles lo vamos a conocer. Sigamos. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.